Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Les saludamos en esta bella tarde de domingo. Vamos a seguir con esta hermosa serie que hemos estado viendo de Ruth y hoy es el desenlace, el capítulo 4, este hermoso libro que hemos estado estudiando, donde Dios nos ha estado hablando mucho de quién es Él, de cómo es su carácter, de cómo se mueve desde esos tiempos hasta ahora, ¿no? Le damos gracias por este domingo y vamos a comenzar, como todos los domingos, con un canto de alabanza, pero antes vamos a leer el Salmo 34, verso 1, 2 y 3, donde dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Amén. Entonces, pues acompáñenos en este canto donde vamos a alabar al Señor y vamos a continuar con esta serie padrísima del libro de Ruth. Así que, bueno, vamos a hacer lo que dice el Salmo. En Jehová se gloriará mi alma. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Amén. Entonces, pues vamos a comenzar a adorar al Señor en esta mañana. Dispón tu corazón, abre tu corazón a Él y adóralo junto conmigo. Amén. Fuimos creados para alabarte, fuimos creados para ti. Tú nos formaste horas de arte para mostrar tu amor. Con melodías llenas de vida nos entregamos hoy a ti. Con alegría, vidas unidas, juntos a una voz cantamos. Hosana, 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 a Jesús, a Jesús. Y a nadie más. Tú nos creaste para alabarte, tú nos creaste para ti. Fuimos formados obras de arte para mostrar tu amor. Con melodías llenas de vida, tú nos recibes hoy en ti. Con alegría, vidas unidas, juntos a una voz cantamos. Amén. Hosana a Jesús y a nadie más. Y bueno, vamos a continuar, como les dije, pues hoy vamos a terminar este libro padrísimo que nos ha enseñado tanto en ese tiempo que lo hemos estado estudiando. Es increíble cómo un libro tan pequeño contiene tanta riqueza cuando lo estudias a profundidad y conoces cómo Dios se mueve, ¿verdad?, en el corazón de los hombres y en nuestro corazón hoy en día. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen del capítulo 1, 2 y 3. En el capítulo 1 vimos que Ruth y Noemí enviudan, las dos.
y viajan a Belén. ¿Ok? Vimos que Ruth decide determinantemente dejar Moab, sus costumbres y todo lo que implicaba ser de este pueblo, ¿verdad? Y le dice a su suegra Noemí: no me pidas que te deje ni me aleje de ti, porque donde tú fueres, iré yo, donde tú murieres, moriré yo, tu Dios será mi Dios, y ahí estaré yo, ¿verdad? Le hace esa promesa en el capítulo 1. Capítulo 2, Ruth, vimos que va y tiene que trabajar, tiene que llevar el sustento a casa, porque pues regresan a Belén, y entonces ella ve que pues Noemí pues ya es una mujer ya anciana, y pues Ruth tiene que trabajar, ¿verdad? Tiene que ser diligente en el trabajo. Y entonces, ¿qué hace? Pues va y recoge espigas en el campo de Booz, ¿verdad? Y vimos que pues no es una coincidencia, ¿no? Porque Booz era pariente de Noemí. Vimos en el capítulo 3 que Ruth y Booz en la era empiezan a conocerse. Ruth ya tiene un acercamiento más con Booz, y vimos que ella en el tiempo de la cosecha se inclina ante sus pies, ¿verdad? Y vimos la generosidad de Booz, donde le dice a sus siervos, ¿saben qué? Déjenla tomar del pozo, déjenla recoger las espigas, y él se muestra muy protector, amable con Ruth y con Noemí, ¿verdad? Vimos sobre el carácter de Booz. Y ahora vamos a comenzar con Booz, con cómo empieza en el capítulo 4. Así que acompáñenme. Ruth, capítulo 4. Dice, empezamos en el versículo 1. El título del capítulo está increíble, y se llama Booz se casa con Ruth. Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: «Hey, fulano, ven acá y siéntate». Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: «Sentaos aquí», y ellos se sentaron. ¿Por qué pasó eso? Vimos el capítulo 3, algo muy importante, donde ciertamente Booz era pariente cercano de Noemí, pero había un pariente aún más cercano de Booz, que es precisamente este pariente en donde pues ni siquiera se menciona su nombre, ¿no? Nada más aquí la palabra dice: «Hey, fulano», ¿no? Porque pues vemos que no es tan relevante, ¿no? Para que se mencione su nombre. Sin embargo, Booz sabe que antes de que él pueda tomar una decisión de redimir a Ruth, vemos que primero tiene que preguntarle, ¿no?, al otro pariente. Entonces este pariente es el que se menciona. Dice el verso 3: «Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una de las partes de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech». ¿Qué pasó? Dice: «Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una de las partes de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech». Obviamente vemos que Noemí, al regresar a Belén, ciertamente ella pues hereda, ¿no? Y tiene ella unas tierras. Pero ¿qué pasa? Que pues no tiene los recursos para explotar esas tierras, ¿no? Entonces, pues sabe ella que la única manera pues es a través de la redención, ¿no? Que implicaba que literalmente se comprara estas propiedades que eran de Noemí. Entonces por eso le dice Booz que Noemí había vuelto del campo de Moab y que vendía una de las partes de las tierras que tuvo el hermano Elimelech, pues que en este caso era el esposo, ¿no?, de Noemí. Entonces, bueno, ahí comienza el versículo 4. Sí, así es, pues hoy estamos viendo ya el último capítulo de este hermoso libro de Ruth. Y en el primer versículo que leyó Mire, dice que Booz subió a la puerta y se sentó ahí, ¿no? O sea, vimos la vez pasada que aunque tenían una esperanza, Noemí y Ruth,
había un conflicto, un obstáculo que resolver, algo que tenía que resolverse porque había antes otro pariente más cercano, ¿no? Y veíamos que Noemí le había dicho a Ruth: hija mía, espérate hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y ahí vemos cómo Booz ese mismo día se fue a hacer lo que tenía que hacer, se sienta a la puerta de la ciudad, porque ahí es donde se sentaban los ancianos y los iba a llamar como testigos de cómo se resolvía este asunto. Y dice algo muy importante el versículo 1: y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. O sea, como hemos visto todo el libro de Ruth, con Dios no hay coincidencias. Dios les abre el camino, abre las puertas, abre una puerta que nadie puede cerrar. Entonces, justo cuando está ahí Booz, iba pasando por ahí. Recordemos que en ese tiempo pues no tenían WhatsApp, no tenían celular, y ahorita lo contacto y vamos a ponernos de acuerdo. No, tenía que esperar a verlo y a encontrarlo. Pero aquí vemos la providencia de Dios. Dice: y he aquí pasaba aquel pariente. Y entonces es lo que decía, mire, que le dice: hey, fulano, ven acá y siéntate. Y entonces él viene y se sienta junto con Booz. Y dice el versículo 2 que Booz tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Está llamando prácticamente testigos. Va a hablar este asunto delante de 10 ancianos de ahí de Belén, ancianos de Israel. Y entonces delante de ellos le dice al pariente que Noemí vende de las tierras que tuvo su pariente Elimelech. Y el versículo 4 dice: y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. No solo estaban los 10 ancianos, había más gente, estaban ahí todos siendo testigos de esto que iba a pasar, ¿no? Y vemos cómo empieza el versículo 4 diciendo Booz: yo decidí. Ahí lo dice. O sea, vemos la providencia de Dios desde el capítulo 1, capítulo 2, vemos cómo se va desarrollando la historia. Con Dios no hay coincidencias, pero humanamente lo que nos toca hacer a nosotros, aquí Booz dice: yo decidí venir a atender este asunto, juntar a los testigos y hacerte saber esto, y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Hasta aquí parece que el otro pariente sí iba a redimir, y vemos que Booz no se afana por ahí con astucia quererle poner una situación ahí, un tropiezo, sino que él le habla la verdad, le dice: mira, las cosas están así, tú eres el pariente más cercano, tú vas en primer lugar y yo voy después de ti. Si tú quieres redimir, adelante, ¿no? Y tiene 10 testigos ahí de los ancianos, o sea, eran hombres sabios de ahí de Belén, de Israel, y Booz está haciendo todas las cosas en el orden de Dios, vamos a decir, ¿no? Seguimos. Y en el verso 5 dice: entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Así es. Pues vemos que inicialmente este pariente dice: yo redimiré, pero versículo 5, como leyó Mire, él le aclara. Booz le dice: el mismo día que compres las tierras, debes también tomar a Ruth
la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y aquí se refiere a la ley que tenían ellos, de la ley de Moisés, de que como ella había quedado viuda, pues el pariente que la redimiera no solo era comprar las tierras, sino tomarla por mujer y darle descendencia, para que el nombre de su pariente que había fallecido no se olvidara, no quedara en el olvido, sino que fuera perpetuado, ¿no? Y en el versículo 6 dice, entonces no, como dicen por ahí, no, así que chiste, ¿no? Dice, no puedo redimir, no sea que dañe mi heredad. Entonces aquí vemos que este otro pariente, pues sí le interesaba lo material, sí le interesaba comprar el terreno, pero no le interesaba ayudar a su prójimo. No estuvo dispuesto a casarse con una moabita, por ejemplo, ni a que el nombre de su pariente que había fallecido no fuera olvidado. O sea, este hombre era simple, le interesaba sí comprar más terreno, etcétera, pero no le interesaba a su prójimo. Entonces dice, no vaya a ser que esta mujer dañe mi heredad. Entonces también vemos que era machista, desconfiaba de que por tomar a Ruth la moabita se le fuera a echar a perder su tierra, etcétera, ¿no? Y le dice, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y pues aquí están delante de los testigos, y por eso menciona en el versículo 7 que había ya esta costumbre. Cuando se hacía la redención, o cuando se hacía un contrato, en este caso es una redención, lo que está buscando Boaz para Ruth y Noemí, para confirmar cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y eso es lo que servía de señal. Eso era como una prenda que ya quedaba y delante de los testigos. Entonces, si pasaban los años y después había alguna diferencia, ya esa tierra me correspondía o lo que sea, podía Boaz ir a su casa y sacar el zapato y decir, no, mira, aquí está el zapato, acuérdate que tú me lo diste porque hicimos esto, ¿no? Eso es lo que se hacía antes, ¿no? No existía la imprenta, el bolígrafo para firmar ahí un contrato ante notario, ¿no? Lo que hacían eran llamar a los testigos y se quitaba uno el zapato y se lo daba al otro. Y entonces esto servía de testimonio en Israel. Versículo 8, entonces el pariente dijo a Boaz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y ahí ya confirman este asunto. Así es. Verso 9 dice, y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Algo que nos llama mucho la atención acerca de Boaz es cómo él tiene en alto honor el dejar un testimonio al difunto, que en este caso era Malón, ¿no? Y nos hizo reflexionar cómo la actitud de Ruth aún alcanzó toda esta bendición, ¿no? Donde Boaz decide tener esta actitud, ¿no? Porque estaba establecido así en ley, ¿no? De que cuando moría un difunto, pues tenía que levantarle descendencia, y Boaz no olvida eso. En todo momento, Boaz es un hombre que tiene sembrado en su corazón el agradar a Dios y busca cómo hacerlo, cómo siempre ser agradable a su Dios, ¿no? Entonces esto nos llama mucho la atención de Boaz, de cómo muestra su carácter redentivo, ¿no? Desde esta actitud. Sí, así es. Y vemos que Boaz tiene la capacidad de redimir y dice, he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Mahalón. O sea,
de los 3 varones, porque era el varón y sus 2 hijos, y así nuestro Señor Jesucristo, Él tiene toda la capacidad de redimirnos, o sea, Él no es escaso, y aquí estamos viendo en Booz cómo Él tenía la capacidad de redimir, de comprar las tierras de Elimelech, de Kelión y de Mahalón, y dice, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Mahalón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y aquí vemos su generosidad, vemos que él tiene amor por su prójimo, por estas 2 mujeres viudas que eran Noemí y Ruth, y de esta manera pues les iba a hacer mucho bien. Y dice Ruth la Moabita. Ahorita vamos a ver otro detalle más acerca de esto, pero quiero mencionar algo antes. ¿Qué pasó con la otra nuera de Noemí que se quedó en Moab? Ella se perdió toda esta bendición, Orfa, porque ellas también ahí tomaron una decisión. Cuando vemos en el capítulo 1, Noemí les dice, hijas mías, vuélvanse a la casa de su madre, vuélvanse a sus dioses, yo ya me voy a regresar a Belén. Y al principio comienzan a seguirla las 2 mujeres, Orfa y Ruth. Y así pues vemos luego en la vida cristiana, hemos comenzado y hay gente que nos ha seguido, nos ha acompañado, pero ya hay un punto donde algunos se regresan, y aquí Orfa se regresa al mundo, se regresa a Moab, a sus dioses, a sus costumbres, a sus tradiciones, y ya no quiso seguir a Noemí. Pero vemos que Ruth tomó una decisión en el capítulo 1 cuando le dice, no me pidas que te deje y me aparte de ti. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y por esa decisión que Ruth tomó y no tomó Orfa, pues la que recibe todas estas bendiciones y la que se va a casar aquí es Ruth. Como dice aquí, Booz se casa con Ruth. Así comienza el subtítulo del capítulo. Y pues obviamente sabemos que así el Señor Jesucristo es el que desposa a su iglesia, que somos nosotros. Él quiere que tengamos esa comunión con Él, esa intimidad con Él, porque Él es la figura del esposo en la Biblia, y nosotros los creyentes que somos su iglesia, somos la figura de la esposa. Y dice, y también tomo por mujer a Ruth la Moabita. Aquí algo muy importante es que Booz está dispuesto a casarse con Ruth, aunque no era del pueblo de los hebreos, no era de la tribu de Judá, era una moabita, venía de Moab. Pero Booz tenía una característica importante, lo vamos a ver al final. Él había visto este ejemplo en su papá, Salmón, que tomó por mujer a Rahab, la de Jericó. En unos minutos más vamos a explicar esto más ampliamente, pero lo vamos mencionando. Versículo 11. Y vamos al verso 11, y dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Amén. Sí, dice ahí, todo el pueblo que estaban ahí escuchando dijeron, testigos somos. Aquí se confirma el asunto ya, y le dan una bendición. Dice, que el Señor haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y pues sabemos que de Lea viene Judá, y de la tribu de Judá viene el rey David, y de ahí viene el Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea. O sea, están bendiciendo aquí el pueblo por el ejemplo, por la generosidad, por ese amor al prójimo que tuvo Booz. Ahora
los siguen en esto y todos bendicen a Ruth, la moabita. Está pasando a ser parte oficialmente ya del pueblo de Dios, de la familia de Dios, y le dan esta bendición y le dicen que Dios la haga como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Porque dice la Biblia, la mujer sabia edifica su casa. Entonces le están bendiciendo. Ya sabían el pueblo que era una mujer virtuosa, pero ahora la bendicen, todos puestos de acuerdo, porque saben que es una mujer virtuosa, una mujer sabia. Y dicen, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y pues hasta el día de hoy, vos es de renombre, por esto que hizo. El otro ni se menciona su nombre, nada más se dice que le dijo, oye fulano, ven, porque no es relevante. Él no quiso redimir, no tenía amor al prójimo, era egoísta. Pero vos sí, y por esto es conocido vos hasta el día de hoy. Entonces esta bendición se cumplió. Dice, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Aquí habla de la descendencia de Judá, de Fares. Y para tocar un poco rápidamente este tema, voy a leer en Mateo 1 una parte de la genealogía de Jesús. Dice Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nasón y Nasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y así sigue la genealogía hasta llegar a Jesucristo, el Mesías. Ajá. Pero vemos que aquí Booz había tenido una mamá que fue Rahab, que no era del pueblo de los hebreos. Ella estaba en Jericó. Ella es la que ayudó a los espías cuando la tierra prometida y la conquista de Josué y Caleb y todos ellos. Y Rahab, aunque era, vamos a decir, pagana, impía, ajena a las promesas de Dios y al pacto, etcétera, etcétera, fue injertada en el olivo, fue injertada en el pueblo de Dios, en la familia de Dios. Y de esa unión de Salmón con Rahab viene Booz. Y entonces Booz, cuando ya crece y es un hombre maduro, tiene la oportunidad de hacer lo mismo e incluir a una gentil, a una moabita en la familia de Dios. Y se viene anunciando desde aquellos años, miles de años de anticipación, que los gentiles, todos nosotros los que no nacimos en Israel ni tenemos padres judíos de nacimiento, de sangre, podríamos ser injertados en la familia de Dios, en el olivo verdadero. Amén. Entonces esto es lo que está haciendo aquí Booz también. Y pues al bendecirlo, diciendo que su casa sea como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová, le están bendiciendo con toda esta bendición. Seguimos al versículo 13. Verso 13 dice, Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Algo que nos encanta en este versículo 13 es que dice que Jehová le dio que concibiese. Si recordamos, Ruth estuvo casada 10 años con Malón, y durante ese tiempo que ella estuvo casada, pues no se le dio descendencia. De hecho, fue un tiempo de esterilidad para Ruth. Pero cuando ella se casa con Booz, vemos que ahí el Señor la redime totalmente, la sana físicamente, espiritualmente, en todas las áreas. Y dice que Jehová
le da que concibiese y diese a luz un hijo, ¿no? Desde aquí ya vemos pues toda la bendición que viene sobre la vida de Ruth, porque ella decidió seguir al Señor y ser obediente, ¿verdad? A lo que también le pide Noemí que haga, ¿no? Si vemos anteriormente, Noemí le dice, ve y recoge las espigas, ve y permanece en los campos de Booz, y toda la actitud de Ruth es una actitud de mansedumbre, de obediencia, que nos da ejemplo, ¿verdad? Y al final de esa obediencia vemos aquí la recompensa que Dios mismo le da a Ruth a través de bendecir su vientre para que ella pudiese concebir. Entonces esto está maravilloso en el verso 14. Sí, y pues vemos que ahí en su primer matrimonio, pues la estéril no era ella, era Mahalón, porque en cuanto se casa con Booz, ella, ahí dice el versículo 13, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y está en el versículo 13, que en el mundo y los que no eran del pueblo de Dios lo usan ese número, luego hay mucha superstición, podrían decir, ay, qué buena suerte, mira, ya hasta va a tener un bebé y todo esto, pero no es suerte, porque dice la Biblia que el Señor es el que sustenta nuestra suerte, ¿no? Entonces dice ahí, Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Así es. Y en el versículo 14 dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Aquí comienzan a bendecir a la abuelita, a Noemí. Versículo 14. Y versículo 15 dice, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Aquí vemos que dice, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Aquí vemos que ya ahí no se está refiriendo directamente a Booz, ¿no? ¿Verdad? Sino a Obed. A Obed se refiere, y algo que nos encanta acerca de Obed, estuvimos investigando qué significa la palabra Obed. Obed significa adorador o siervo. Entonces, cuando las mujeres le dicen, y ella es de más valor para ti que 7 hijos, dice que él sustentará su vejez, ¿no? Entonces, fue algo que desde ahí estaban profetizando las mujeres acerca de Obed, ¿no? Que iba a también tener cuidado de Noemí, obviamente de su mamá, pero en especial de Noemí, ¿no? Le dicen las ancianas. En el verso 16 dice, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. La palabra aya significa nana, ¿no? Quien iba a cuidar del bebé desde recién nacidito y durante sus próximos años de infancia. Vemos que iba a ser Noemí, ¿no? Iba a estar desde ahí pues a cargo del cuidado de su bebé, ¿no? Y qué grande gozo iba a tener Noemí al ver a su nieto, ¿verdad? Y dice el verso 17, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Amén. Y algo más del versículo 14 que quisiera comentar es que las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, o sea, alabado sea el Señor. Sí, porque ciertamente pues son redimidas, ya van a tener provisión, bendición, hasta nace un bebé, o sea, cambia, así como empezó de oscuro y de negro el panorama para Ruth en el capítulo 1, aquí estamos viendo que termina con luz, con mucha luz. Ruth da a luz y esto bendice a Noemí, y entonces las mujeres ya decían, las vecinas de ahí de Belén, loado sea Jehová. Esto nos habla de que cuando
somos luz, otros pueden darle gloria a Dios, pueden darle alabanza a Dios. Y dice, que hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y aquí vemos otro principio bíblico, que Dios honra a los que le honran, porque Noemí no decidió quedarse en Moab. ¿Qué hubiera pasado si ella se queda en Moab y allá envejece y allá muere? Pues no hubiera disfrutado nada de esto, pero ella decidió por Dios. Cuando regresa a Belén, aunque no sabía todo esto que iba a pasar, ella simplemente es guiada, yo creo que por el Espíritu Santo fue guiada de salirse de Moab y regresarse a Belén. Y ella, al darle esta honra a su Dios, después vemos cómo Dios honra a los que le honran, y aquí le está bendiciendo también grandemente, y además le está dando promesa hasta para su vejez, que nada le faltará. No porque se hubiera muerto su marido, porque sus 2 hijos varones hubieran fallecido allá en Moab, ella iba a quedar abandonada o desamparada, o iba a terminar en tragedia, no, sino que están las vecinas alabando a Dios y le están profetizando en un sentido, tal vez ellas sin saberlo, diciendo, va a sustentar tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y pues ciertamente, ¿no? Porque con Malón y Kelión, pues de los 2 no hacía uno, ¿no? Pero aquí con Ruth tenía más que 7 hijos, con toda esta bendición que alcanzaron estas mujeres. Y entonces dice que Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y fue su nana, o sea que participó en su crianza, en su educación, en cuidarlo, en todo esto. Y le dieron nombre a las vecinas, como ya dijo, mire, Obed, que significa adorador o siervo. Ajá, y decían, le ha nacido un hijo a Noemí. ¿A quién le nació el hijo? A Ruth. Pero la bendición alcanza como si misma Noemí hubiera tenido ahí un hijo, ¿no? Que iba a ver por ella cuando creciera y cuando pasaran los años. Así es, verso 18 dice, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Ron, Ron engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Amén. Entonces, desde aquí vemos cómo pues el Señor, ¿no? Siempre vemos cómo va injertando, restaurando. Lo estamos viendo, ¿no? Como decía Juan, ¿no? Desde Salmón a Boz, a Obed, y dice, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y pues nuestro Señor Jesús viene de esta descendencia, ¿no? del rey David. Amén, así es. Y pues gracias a Dios por esta unión que se dio entre Boz y Ruth, porque de ahí viene el rey David, que el rey David vino a ser humanamente, terrenalmente, el más grande rey que ha tenido Israel. La famosa historia de David y Goliat, como David, siendo un joven, mata al gigante y después conquista y vence muchos filisteos y luego es convertido en rey y todo esto, y hasta el día de hoy se habla mucho del rey David en Israel y en todo el mundo, ¿no? En México hasta las mañanitas dicen que las cantaba el rey David, aunque eso no es cierto, ¿no? Pero vemos toda la bendición de un rey humano, pero no se queda ahí, sino que después en esa línea de Judá, de Boz, de Obed, de David, de Salomón, después de miles de años vendría el Señor Jesucristo, que es el más grande rey, que es el Mesías. Ajá. Entonces, gracias a Dios porque hemos sido bendecidos por ese niño que nació en Belén, que no fue Obed, sino que fue el Señor Jesucristo. Ahora nosotros hemos sido injertados en el olivo, en el pueblo de Dios, en la familia de Dios.
Y si tú que estás escuchando este mensaje, no es coincidencia, no es casualidad, como comenzamos a ver, y aquí pasaba el pariente, eso no fue coincidencia. Tampoco es coincidencia si estás oyendo este video, este mensaje. Tú también puedes ser injertado en la familia de Dios, en el olivo verdadero, por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació en Belén, que se humilló hasta lo sumo, que nos mostró el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, un maestro de Israel: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que, gracias a Dios por la vida eterna, y vamos a hacer una oración, los que ya creemos, los que ya somos creyentes en Jesús, por la fe en Dios y por su gracia y su misericordia, vamos a hacer esta oración reafirmando nuestra fe en Jesucristo. Y si tú es la primera vez que vas a hacer esta oración, te invitamos a que la hagas con nosotros para que seas unido a la familia de Dios también. La Biblia dice que todos hemos pecado, que no hay justo ni aun uno, pero por la fe el Padre nos perdona en Jesús, porque Él en la cruz pagó el precio. Jesús le dijo al Padre: castígame a mí, para que no nos tuviera que castigar a ti o a mí. Jesús pagó el precio. Entonces vamos a hacer esta oración. Padre, te damos muchas gracias por tu santa palabra, la Biblia. Gracias, Señor, por esta historia maravillosa de Booz y Ruth, que nos da tantas enseñanzas, que trae tantos simbolismos, todo apuntando hacia Jesús, tu Hijo. Y ahora reconocemos, Señor, que como seres humanos todos hemos fallado, todos hemos pecado. Te pedimos perdón por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. Reconocemos que te hemos ofendido y te pedimos perdón, Padre. Pero creemos que tú nos perdonas en Jesús. Creemos en el sacrificio de Jesús en la cruz y recibimos ese regalo de la salvación que tú nos das por la fe en tu Hijo Jesucristo, que fue sepultado y resucitó al tercer día, porque la muerte no lo podía retener. Gracias, Señor, porque Jesús subió con su sangre al tercer cielo, cubrió nuestros pecados, pagó el precio, nos redimió con su sangre. Él pagó el precio completamente. Él es nuestro pariente cercano, capaz de redimirnos todo, como aquí vemos en el libro de Ruth. Y gracias porque ahora nos ha enviado a su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Y tu palabra es la verdad. Te damos gracias, Señor, y recibimos el regalo de la vida eterna por la fe en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues hemos terminado este hermoso libro de Ruth. La verdad es que siempre que lo leemos vamos a encontrar pues algo nuevo, ¿no? Que nos va revelando el Señor. Y como dice aquí en el verso 11, que su nombre iba a ser recordado. Y dice: y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, ¿no? Y bien recordamos que así como Booz fue recordado, fue de renombre en Belén, lo fue Obed, y posteriormente fue el Señor Jesús, ¿no? Porque allí mismo en Belén nacería el Mesías, ¿no? Entonces le damos gracias porque pues el niño de Belén nos nació en esta hermosa ciudad, pero él creció y resucitó, amén. Y ahora él sigue reinando en los cielos y en la tierra, y también que dejemos y permitamos que reine en nuestro corazón. Vamos a despedirnos con este canto que precisamente se llama Historia de Salvación. ¿Por qué se llama así? Porque nos habla acerca de cómo desde ese momento, ¿no? Desde Ruth hasta nuestros días, Dios sigue trayendo esa historia para seguir obrando nuestras vidas y salvándonos de nuestros errores, pecados, de nuestras iniquidades, ¿no? Pero Dios se ha dispuesto a seguirnos salvando. Entonces, entona conmigo este canto y deja que Dios siga obrando en tu vida y en tu familia. Que Dios te bendiga y tengas un bello domingo. Amén. Amén.
que invisible de Dios. Cristo es el supremo de la creación. Todas las cosas en él subsisten, todo fue por medio de él. Cristo es el principio de la creación. Él es camino, verdad y vida, la promesa que descendió. Cristo es historia de salvación. Sabemos que Él es Dios, ¿verdad? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Que tengan un hermoso domingo, que Dios los bendiga, que la gracia del Señor esté con ustedes y que tengan una bella semana y un buen domingo. Bendiciones. Hasta luego. Bye.